Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende del lugar donde estén. Bienvenidos a En Busca de la Armonía. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es un hombre apasionado, amable, ha trabajado en diferentes países como ingeniero. Es un viajero que no para, parece más a Indiana Jones que a alguien más. Y en la Expo de Sevilla del 92 se enamoró de un mineral que hoy en día se lo conoce a él con este nombre. Podríamos decir que es su alter ego, es David Chunguit, David Muñoz. Bien hallado, bien recibido a este espacio En Busca de la Armonía. Gracias por estar aquí. Pues, Joan, muchas gracias por invitarme a tu canal. Muchas gracias porque de corazón nos hemos podido encontrar. Y algo muy importante con el hecho de que has mencionado la Expo de Sevilla, porque fue allí, justamente en el pabellón de Rusia, donde yo encontré por primera vez la Shungit. Y allí fue donde me hablaron de un carbono que era mágico, 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 mágico. Y de esa manera, pues ahí estaba mi estado ese estado de imaginación, y yo quería transformarlo en una realidad y no sabía cómo. Y eso fue la maravilla de ahí, en la Expo de Sevilla, en el 1992, entender lo que era la Shungit, entender por primera vez lo que era la Shungit. Luego lo descubrí la realidad de la Shungit en el 2004, cuando se publicó por primera vez que la Shungit llevaba carbono 60. Ahí entendí perfectamente lo que siempre hay que tener, los equilibrios con la imaginación y la realidad. Y ahí entendí esa energía tan maravillosa que es la Shungit. ¿Y cómo te atrapó? ¿Qué pasó para que te atrapara? Mira, lo que más me atrapó fue que en ese pabellón, la persona que me atendió, con un castellano muy, digamos, con muy acento ruso, me dijo que era un carbón mágico. Y en ese momento es como todo, se te va la imaginación a un estado tan maravilloso que dices, wow, y eso fue lo que me atrapó. Y al conocer, empezar a conocer y luego empezar a leer cosas de la Shungit, cosas que luego han publicado más cosas y a veces hay libros que son barbaridades. Hay libros que hablan de la Shungit que lo único que se salva es la parte última que dice fin, la última frase, dice fin. Es lo único que se... Porque Bueno. no es un mineral esotérico, ni mucho menos. Es un mineral donde realmente es tan maravilloso, maravilloso para entender aquello tan mágico que siempre vamos buscando, la neutralidad. La neutralidad de acoplarnos dos campos vibracionales uno con el otro. Eso es lo que me atrapó cuando yo empecé a estudiar más profundamente la Shungit. El entender que podía eliminar aquellos momentos de que no sabemos el por qué, que nos encontramos mal. Tienes una Shungit y dices, wow, ¿qué ha pasado? Y esa es la magia de la Shungit. ¿Y cómo lo podríamos poner? Digamos, una persona normal, una persona que no tiene conocimiento sobre ello, y escuchándote, por ejemplo, ¿cómo lo podría usar la Shungit? Si compra una Shungit, ¿cómo la podría usar? Mira, yo principalmente la Shungit, siempre lo digo que es un mineral que nos ha de acompañar con nosotros mismos. Primero porque elimina aquellas vibraciones, aquellas frecuencias donde los campos vibracionales no pueden acoplarse en resonancia y sobra algo. Y a veces hay aquellas sensaciones que estás en un sitio y dices, ay, es que me encuentro mal aquí. Es porque hay un armónico que no ha entrado en tu campo de resonancia, no ha podido entrar en la propia armonía y ha quedado una parte. Y eso se llama un armónico suelto, que se dice. La Shungit los elimina.
A veces nos encontramos, como decía antes, dos personas, encuentras a una persona y te encuentras a otra, y dices, uy, a esta persona aún ha hablado y es que la siento que no la aguanto. Tienes una Shungit y es totalmente diferente. Y es porque los campos de vibración, nuestras auras, chocan unas con otras. Y cuando chocan y no se pueden acoplar, llega y queda ahí. Es armónico. Y ese armónico es lo que nos molesta. Es lo que está pasando, que la Shungit también sirve para eso. Cuando están las antenas de radiodifusión, esas antenas tan grandes, ya pueden ser desde satélites a 3G, 5G, de las de frecuencia moduladas de la radio, las televisiones, cualquier señal de radiofrecuencia entran con nuestros campos y lo que generan tantas ondas, generan ahí, generan un choque de ondas uno con otro. Y lo que nos perjudica, lo que nos hace transformar incluso a nivel biológico, no deja de ser estos armónicos que sobran. La Shungit sirve para eliminar esos armónicos. Por eso se aconseja de poner, pues, una pirámide como esta, de Shungit, para poder atenuar en un campo de radiación todos aquellos armónicos que entran. Hay cosas que dicen los libros, que la Shungit elimina todas las señales de radiofrecuencia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Elimina los armónicos que no entran en campos de resonancia. Fíjate lo que nos pasa muchas veces, que queremos estar en equilibrios unos con los otros, equilibrios de entendernos. Y lo que estamos haciendo siempre es que un campo, por ejemplo, ahora tú y yo, o las personas que luego van a sentir este vídeo, sin querer, las vibraciones están subiendo y bajando. Yo te estoy ahora viendo a ti y mi propia vibración sube un poquitín para que yo sostenerte en una resonancia contigo, estar muy sincronizado contigo. Y cuando tú te vas o quieres entrar en mí porque has de hacer otra pregunta, subes un poquito más y me llevas a tu campo de vibración para que estemos en plenitud de resonancia. ¿Vale? Eso es lo que llamamos plenitud de resonancias, donde nos sentimos unos con los otros. Cuando sobra algo de todo eso que nos desequilibramos, se genera ese armónico. Y ese armónico es lo que muchas veces son los parásitos que nos llegan a nosotros. Parásitos que de golpe y porrazo, ay, ¿qué decía Joan? Ay, ¿qué decía el otro? Y nos quedamos así que no sabemos. Y de golpe y porrazo sentimos ruidos de otro lado, sentimos ruidos de otro. Eso es lo que nos rompe los campos de resonancia, de los campos de vibración que entran en acoplarse. ¿Vale? Por eso es importante la Shungit. Solamente por esta propiedad, pero tiene muchas más propiedades, ¿eh? Muchas. Pero antes de seguir con las otras, con más propiedades, me gustaría preguntarte que pudieras explicar un poco más los parásitos. Cuando hablamos de parásitos, hay parásitos intestinales, pero hay parásitos también astrales. Nos referimos a eso, ¿verdad? ¿O qué otro tipo? Sí. Mira, parásitos, yo siempre digo que los parásitos han de ser bipasantes. Llega un bipasante. ¿Por qué? Porque un parásito ha de entrar y salir. Todo aquello que perturbe un campo de vibración es un parásito. ¿Vale? Y interpretamos muchas veces los parásitos como un parásito que se nos pone en el estómago, en los intestinos. Al final también es un campo de vibración que hay de más que nos sobra. Y pues pasa lo mismo. Todo en la materia, todo en el universo es vibración. Cuando una vibración está en plenitud de armonía, cuando estamos los campos en resonancia, cuando estamos los campos en resonancia, nos permite sentir para buscar el equilibrio con la sabiduría y generar energías. Esos son los campos que nos permiten entrar en resonancia. Nos permite observar y no quedar fijados en un miedo, un temor o un pánico. Por eso, cuando los campos de vibración son perfectos,
hemos de intentar no tener esos parásitos. Esos parásitos pueden venir a consecuencia de que estamos hablando y ahora sentimos un campanario. ¡Tong! ¡Tong! Y estamos, uy, se ha roto. Pues a lo mejor está en esta armonía y yo grito, ¡guau! Rompo la armonía, rompo toda la resonancia que teníamos de los campos de vibraciones. Se declinan las balanzas que hay. Eso es un parásito que llega. Pero el parásito, hemos de tener la capacidad a nivel de conciencia para poderlo eliminar y que salga y volver a estar a ese estado de resonancia. Normalmente, ¿qué pasa? Que cuando llega un parásito, ya no trabajamos con la conciencia, sino que trabajamos con el subconsciente. Trabajamos en el subconsciente. El subconsciente es ahí a donde estamos fijados. ¿Con qué? Con esa matriz, con esos programas que tenemos que nos enseñan desde el nacer a decirnos, esto se hace así, 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 así. Y cuidado, 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 cuidado. Eso lo vamos grabando en el subconsciente. Esto es como un 95%. Que nuestra conciencia trabaje. Esto es como un 95%, ¿no? de nuestro funcionar. Eso es lo que se habla, ¿no? A nivel científico, de que son nuestros mecanismos automáticos. Vamos, que hay un 95% automático y como un 5% de conciencia, ¿no? Que vivimos más en la inconsciencia que en lo consciente, ¿verdad? Exacto, exacto. Estamos ahí en esos porcentajes que nos llevan, pero si buscamos algo tan maravilloso, la mejor medicina del mundo que tenemos, que es la coherencia. La coherencia es la mejor medicina para eliminar todos los miedos, temores y pánicos, todas las fijaciones. Tú trabajas con tu coherencia, trabaja de una forma coherente, trabaja con una forma coherente desde tu interior y eres capaz de todo. Y siempre pongo un ejemplo para que nos demos cuenta de lo que es un estado coherente. Si yo ahora estoy en un pensamiento coherente, el típico, me voy a pensar en mi madre, en mi mamá, en la madre que me trajo al mundo. En ese momento, yo trabajo con una coherencia, automáticamente el cuerpo trabaja en una coherencia que se comunica la glándula pineal con la glándula del timo. Quedan comunicadas y hay un sincronismo donde nos hace sentir con la coherencia aquellas vibraciones que somos incapaces de sentir en esta 3D, que son con el olfato, con los oídos, con la vista, con el gusto. Cuando somos coherentes con nosotros mismos, cuando trabajamos con la coherencia, hay algo muy espectacular que pasa. Sentimos frecuencias en las cuales es la percepción de otro estado de densidad. Somos capaces, si yo estoy en un estado coherente de pensar en mi madre, puedo pensar en ese olor que tenía, en sentir sus manos, su tacto, sentir ese bienestar que estaba en su sofá. Esos momentos los siento todos. Ya no son de esta densidad. Incluso siento tanto que soy capaz, con una coherencia, de llegar a estados muy elevados de comunicación. Muy elevados. No voy a entrar en estos detalles, pero para que veamos qué es la coherencia. Cuando nosotros trabajamos con la coherencia es aquello tan espectacular que podemos hacer. Podemos ser sanadores, podemos ser visionarios del pasado, del presente, del futuro. Lo podemos tener todo, podemos encontrar aquello que hemos perdido. Todo lo podemos tener. Pero eso sí, trabajar con la coherencia. Es tan importante trabajar con la coherencia, porque si trabajamos con la coherencia, hay algo que nos expande a tal manera que trabajamos con la energía del amor. Nos permite trabajar con una energía del amor, que lo único que necesita esa energía del amor para que sea un flujo de energía brutal es añadir esa llave mágica. Esa llave se llama libertad. Cuando tenemos ese flujo tan fuerte de energía, unámoslo con la llave de la libertad. Somos capaces de transformar algo, poder entrar dentro de nuestras entrañas,
y podernos extirpar aquello que tenemos infectado, aquello que tenemos enquistado. Podemos incluso salir de nuestro cuerpo, ir a la constelación más lejana que podamos ver. Sabemos ir tanto hacia el infinito como hacia el interior. Ujú. Es lo que nos hace ser tan mágicos, solamente por entender cómo podemos hacer la energía del amor con la libertad. No sé, me ha salido que te tenía que explicar esto. Está De bien. corazón. No, está bien, está bien. David, has hecho un comentario así como un comentario muy rápido, un poco sobre la Matrix, ¿no? Hemos escuchado muchísimas veces sobre la Matrix, pero me gustaría que expusieras un poco tú qué es lo que interpretas de la Matrix, ¿no? Porque, no sé, ¿qué es lo que tú, cómo lo podrías definir? La Matrix, yo la podría definir como aquella zona que tenemos en nuestro interior, donde estamos bucle tras bucle, bucle tras bucle, bucle tras bucle. Y eso me recuerda mucho en ese mundo que empecé yo, en el mundo de los microprocesadores, en ese mundo de la ingeniería de la electrónica, pues allí entendí algo muy valioso, muy valioso. Entendí de que cuando estoy en un bucle de programa, el hardware, lo que sería el microprocesador, puede calentarse de tanta energía que puede llegar a desintegrarse por el efecto energético que llega a tener un cambio de materia. Por eso, en ese momento, y todos los microprocesadores lo llevan un perro guardián, que se dice. Ese es el perro guardián de la Matrix. ¡Ay, el perro guardián! Lo tenemos también nosotros, en nuestros propios ciclos. Ese ciclo que tenemos siempre cada uno de nosotros, uno tras otro, que sube y baja en el subconsciente, donde ahí estamos. A veces conduzco, voy al trabajo, salgo del trabajo, voy a comer, vuelvo al trabajo, salgo, me voy a ver el partido de fútbol, llego, casa, ceno, pum, me voy a dormir. Día siguiente, igual. Matrix trans Matrix, solamente es hacer ciclos de programa. O estoy comiendo, voy comiendo, y lo único que quieren es distraerme con un ciclo de visualización de televisión. Estoy comiendo, eso es Matrix. La Matrix es aquello que te hace hacer el subconsciente. Cuando yo quiero salir de la Matrix es que tengo que trabajar en un estado de conciencia. Pero para eso, lo único que hemos de saber es cómo salir de la Matrix. Es desbordando el tiempo de los ciclos de programa. Ese perro guardián que controla el tiempo de programa que tiene, que cuando se sobrepasa el tiempo de ciclo y no ha llegado a cumplirlo, se calienta el microprocesador y para el dios. Pues eso, la única forma de salir de los bucles es que nosotros mismos seamos capaces de realimentar el bucle para decir, hasta aquí llego, paro y salgo del bucle y empiezo a ver el campo, el entorno. Cuando yo veo un campo nuevo o un entorno, ya no estoy fijado en un programa, ya no estoy fijado en hacer aquello. Rompo y veo todo un entorno, un espacio, y cuando veo ese espacio me permite observar y veo una cosita por allí, otra cosita por allí, otra cosita por allí. Ya estoy observando y ya tengo más opciones. Cuando yo estoy observando más opciones, ¿qué nos pasa a los humanos? Somos capaces de percibir vibraciones. Y cuando sabemos percibir una vibración, se une con nuestra conciencia. Y eso provoca un efecto de energía. Una energía que somos capaces de hacerlo todo con lo que sentimos más nuestra sabiduría, donde la conciencia trabaja. La conciencia lo que hace es aquello que tenemos grabado
opuesto en la mente siempre hace dos operaciones, suma o resta. Suma y resta. Lo positivo que me ha dicho uno, lo positivo que me ha dicho el otro, lo negativo del primero, el positivo de la corbata, el otro. Y después de sentir una vibración, y ahí encuentro yo ese ciclo que me hace trabajar con la conciencia dentro de un campo vibracional que me ha hecho sentir, gracias a ser un observador. No sé si he podido ayudar lo que es una matrix. He querido comparar entre la conciencia y el subconsciente para que entendamos a dónde tenemos las matrix cuando trabajamos directamente en lo subconsciente. Bueno, en realidad poner conciencia es poner atención y poner observación, y en realidad es vernos de alguna manera como si nos vemos con la meta. Sí. Perdóname, Joan. Sí, sí. Poner conciencia no es poner atención, porque si pones atención te quedarás fijado. No. Pero si No he te pones terminado. en observación, sí que podrás tener conciencia. Sentirás todo el campo. Atención, darse cuenta, y esto supone el poner atención, ¿no? Digamos, cuando tú pones atención y te das cuenta, digamos, de lo que está sucediendo en aquel momento, es cuando hay un cambio de alguna manera, ¿no, David? Sí, en ese momento de que te llega una vibración, la vibración te dice a dónde está la atención. La propia vibración dice, estoy sintiendo algo, ¿vale? ¿A dónde puedo llegar a buscar? Vas a buscar aquellos elementos que tú tienes en atención donde has tenido un aprendizaje y sumas y restas sobre ese aprendizaje para unirlo con lo que has sentido. Fluyes y ejecutas. Eso es una acción. Cuando tú ejecutas una acción es porque te viene un efecto de energía para poderlo realizar. La cuestión es de que hemos de estar interpretando lo que quieren a veces que sepamos interpretar. Entonces eso es que nos están fijando. Nos fijan de muchas maneras. La forma más fácil de fijar es cuidado, miedo, temor, pánico. Y al final buscas la medicina tú en tu interior y dices, uff, aquí he llegado a hacer una expansión del campo. Y entonces eres tú poseedor de la energía, no con lo que te llegan a fijar. Bueno, Yo sí que estoy ayudando un poco en la pregunta. No, te agradezco mucho en eso. A mí lo que me recuerda es el hecho, la mayoría de las veces vivimos en supervivencia, ¿no? Porque nuestro funcionamiento tiene que ver con, o sea, si el cerebro funciona, digamos, por jerarquía, a nivel de sistema nervioso autónomo, funciona pues la mente, bueno, reptiliana, límbica y neocórtex. Cuando entramos en situaciones de estar continuamente dando vueltas y vueltas y vueltas, vivimos la mayoría de las veces o en miedo o en angustia o generando mucha adrenalina, cortisol y supervivencia. O sea, estamos en estados, suele ser así, ¿no? Joe Dispenza habla también, por ejemplo, que cuando vivimos en supervivencia, pues los tres primeros chakras que, digamos, están en desarmonía, ¿no? Y además él también comenta qué forma, por ejemplo, de poder liberar esta energía que está atrapada, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Como es dejar de vivir en supervivencia para vivir, digamos, en plenitud o en conciencia, ¿no? Mira, es muy simple el mensaje que yo a veces me gustaría que lo que explica Joe Dispenza fuera más entendedor, más de la calle, que lo pudieran sentir más las personas. Pues lo he estado discutiendo con mucha gente, incluso una persona hace muy poco que salió de un encuentro con Joe Dispenza y Joe Dispenza a la hora de marcharse se sienta con ella y le pregunta, ¿cómo ha ido? Y dice, pues francamente ha ido fatal. Y Joe Dispenza le dijo, ¿por qué? Porque
éramos 2.000 personas y esas 2.000 personas sentían por rutina, Ya. por quedar bien, pero Mm, no porque entendían. Y se quedó muy asombrado. Iba la mujer de Joe Dispenza, porque eso me lo explicó, y esta mujer me decía, mira, dice, fue tan maravilloso ese día y somos tan amigos ahora con Joe Dispenza a consecuencia de lo que le explicó. Se sentó a su lado, se quedaron los dos y entendieron lo que era un estado de armonía. Y lo vas a entender muy fácilmente. mm, Eh, cuando explicabas ahora esto, yo sé que se va todo esto de la chunguit, pero tanto da, es importante. Cuando yo Dispenza lo dice, tiene razón, pero si lo explicamos de una forma más sencilla, lo entenderemos. Si yo tengo 2 o 3 chakras que no me funcionan, es porque yo tengo una serie de glándulas que no están en el estado electromagnético que tiene nuestro cuerpo. Entonces voy desequilibrado. ¿Por qué? Porque todo mi cuerpo, para sentir, tiene que estar en plenitud de armonía. Todos los campos de vibración se tienen que acoplar unos con los otros. Si yo tengo 3 chakras, es que tengo 3 glándulas que no me están funcionando perfectamente. Y si no me están funcionando perfectamente, algo pasa en mi cuerpo. Según cómo lo expliques esto, mm, puedes hacer una montaña de imaginación o una realidad. Por eso es tan importante que con simples ejemplos puedas hacer. A lo mejor ese día tenías ronquera y a lo mejor otro día tienes que algo en el aparato digestivo no te va. Ya tienes 2 glándulas que no te van, sí, ¿vale? sí. Y con 2 glándulas que no te van, tienes 2 chakras que te están desorganizando todo tu campo de vibración. Mira si es fácil de explicar para que lo entiendas la Mm, gente. Porque sí. no hemos de generalizar que si todo el mundo lo entiende o no, hemos de generalizar con ejemplos, con la forma más sencilla que entendamos. Sí que para veces para explicar hemos de ir a tecnicismo. Soy el primero que Mm, siempre me voy a un tecnicismo, pero es tan importante de que nos lleguemos. A veces cuando tienes a 100 personas o tienes 1.000 personas delante, como nos pasa en conferencias, o a lo mejor estamos 3 personas solos y hemos de saber cómo estamos vibrando para que la comunicación de la vibración llegue al entendimiento de cada persona. Esta forma que estoy estipulando ahora, esta mm, forma de hablar que tengo, llega y a lo mejor no hace falta ni que el contenido de lo que diga se interprete. ¿Por qué? Porque en el interior de cada persona está entendiendo su yo soy. No lo que dice David o que dice yo y despensa al otro. No, no, no. Cada uno tenemos la sabiduría en nuestro interior. sí. Solamente hemos de tener en cuenta de que aquello que vamos aprendiendo del profesor, del libro, de aquello, son valores que hemos de tener en mente. Y seré yo el poseedor de la sabiduría, porque sentiré para poder sumar y restar aquello que he ido aprendiendo y he guardado en la mente. Por eso es tan importante entender cómo sabemos vibrar con la palabra para que lleguen a las personas, porque tenemos unos descodificadores maravillosos en nuestro cuerpo, que es la interpretación de la vibración, del Mm. sonido que estoy emitiendo, de los gestos que estoy haciendo. Y perdona si me he ido por este camino, No, pero no, creo que me era parece. importante No, puntualizarlo, no, ¿eh? yo te agradezco que lo comentes también. O sea, ahora podemos volver a seguir con lo de la Shungit, pero como surgen así flecos, está muy bien también poderlo comentar, ¿no? Si no es como. Está bien, y a mí me parece bien de que lo hayas comentado, me parece interesante además, y es una buena reflexión. O sea, si quieres, seguimos con lo de la Shungit, ¿cómo lo ves? Bueno, podemos seguir con la Shungit, podemos seguir. Yo creo que hay un par de cosas o 3 importantes hablando de la Shungit. Sé que Vale. le hemos dedicado un tiempo a otros valores, pero creo que es
importante entender de que la shungite tiene algo que también es muy, muy maravilloso. Es el único carbón activo por naturaleza que tenemos en la madre tierra. La shungite, ese carbón activo lo hace que sean esas composiciones de carbono 60. Los carbonos 60 son uniones de carbonos hay 60 carbonos que están entrelazados. Entre ellos forman un sistema geométrico de pentágonos y hexágonos que al final hacen como una pelota de fútbol. Si nos damos cuenta, las pelotas de fútbol, los balones de fútbol, está unido por pentágonos y hexágonos. Al final es circular, pero la shungite es así, por eso se le llama fullereno. Y tiene esa peculiaridad tan maravillosa que sabe depurar el agua, sabe filtrar, gracias a esa maravilla que tiene de carbono 60, a esa maravilla de carbón activo que tiene la shungite. Es algo que cuando se pone a eliminar esas toxinas, las elimina. Todo carbón nos elimina todo. Por eso se utiliza para depurar el agua. Piensa que en Rusia, en todas las poblaciones ya de canalización de aguas a los hogares, se están utilizando los filtros de shungite, ¿vale? Una cosa es que después quieres filtrar mucho más la shungite por tiempos, para eliminar protozoos, para eliminar metales pesantes. Esto lo elimina prácticamente todo y es muy fácil de verificar y detectar, porque tomas el agua de que has tomado del grifo, lo pones, dejas allí, para 1 litro de agua, dejas 150 gramos de shungite que sea clásica. No se necesita las élites, que son, la gente me dice, no, es que yo pongo élites. Digo, bueno, es que hacen el mismo trabajo las élites que las clásicas. Clásicas hay muchísimas, de élites hay muy pocas. Entonces, se utiliza para depurar el agua con 150 gramos el litro. Y de esta manera, el agua te queda limpia. Lo mides con un medidor de partículas por millón y te das cuenta cómo ha eliminado de estar a 800 partículas por millón que tenemos del agua corriente que nos llega a casa. Lo miras después de reposar 72 horas, lo miras y dices, wow, estoy entre 14, 15, 20, 22 partículas por millón. Ya no son 800, es algo muy grande. Por eso esa peculiaridad hay que mencionar que la shungite hace eso. Luego la shungite tiene, a nivel terapéutico, tiene muchas funciones. Gracias a que esa interconexión con la piel, estás poniendo carbono 60 en tu circulación. Se utiliza terapéuticamente, se utiliza para muchas y muchas aplicaciones. Muchas. Y esas aplicaciones pues se pueden utilizar para una conexión a través pomal o se puede utilizar para nivel de masajes en frío y en calientes en el cuerpo con piedras de shungite. Se puede utilizar como plasmas. Es que más a más, la shungite es un regenerador celular. Tienes una herida y te pones shungite y se cierra la shungite. Es decir, a mí el año pasado me picaron arañas rojas. Cuando llegué a casa, lo único que hice es tomarme un poco de polvo de shungite. Es carbón, simplemente carbón activo, no es más. Y eso es la gran ventaja, que elimina las toxinas. David, esto también, por ejemplo, en medicina se usa y se usa, por ejemplo, para, supongo que será lo mismo, es el carbón activado, que se usa para o personas que han hecho intoxicaciones, por ejemplo, o intoxicaciones que han sido o provocadas o no, te tomas, o una comida, por ejemplo, que ha sido, o has comido en la calle, o has comido en unas condiciones que no son higiénicas, te tomas carbón activado y es un antitóxico. Y funciona, tiene un efecto rapidísimo, ¿no? No sé si es el mismo carbono. No sé si no, a ver, normalmente el carbono son carbonos activos que son
que son provocados artificialmente. Todo el carbón activo es provocado artificialmente para filtrajes, como para eliminación de toxinas. A veces se utiliza de forma líquida, de forma sólida, es decir, de muchas maneras para eliminar. Cuando vas a un hospital y tienes una intoxicación muy grande, porque a lo mejor te han picado 20 abejas y estás de toxinas en tu cuerpo muy elevado. Y llegas, lo primero que te hacen es ponerte, pues, de forma líquida, entre venas, pues, carbono activo. El carbono activo, lo único que te puede llegar a provocar es que te limpie tanto que te va a limpiar intestinalmente. Y lo único que te provoca es ir al lavabo muy rápidamente. No tiene más que eso, pero en definitiva, la Shungit tiene esa peculiaridad porque la Shungit en sí, al equilibrar ya desde los campos vibracionales, al poder entender que lleva esa eliminación de toxinas. Y luego una cosa muy importante que se descubrió cuando se pudo hacer el carbono 60 en laboratorio, es que el carbono 60 es capaz de transportar un fármaco, ir a una zona infectada y como que es un regenerador celular, el carbono 60, en esa zona que te deja el fármaco, luego regenerar todo aquello que se ha dejado pues infectado. Y por eso es ese regenerador celular que también es tan importante. En la medicina ha cambiado muchas cosas, lo que pasa es que el avance farmacéutico está ahí. No, lo dejamos ahí porque si no recortan los canales, por eso te lo comento. De acuerdo, está bien, está bien. Bueno, David, estamos llegando casi al final, ¿verdad? De este momento. Me falta explicar un pequeño detalle. Eso hemos explicado muy globalmente, muy por alto la Shungit. Sí que ha valido la pena explicar este momento tan peculiar de entender lo que son los campos vibracionales, pero la Shungit tiene otra cosa muy importante. Es un gran conductor. Casi se le podría decir que es un superconductor, tanto eléctrico como térmico. Entonces, te das cuenta de que esa conductividad eléctrica es parte de esa neutralidad que te provoca. Y gracias a esa conductividad podemos diferenciar muy fácilmente cuando es una Shungit. Y gracias a esa conductividad térmica se pueden hacer fertilizantes también para poder transformar esa capa de fríos, a lo mejor, o de calores que tiene la Tierra para que quede estabilizado su pH como fertilizantes. Para el mundo de la agricultura se utiliza muchísimo. Tiene tantas aplicaciones la Shungit, tantas, que podríamos explicar, bueno, una infinidad. Por eso, con este resumen que hemos hecho y este enfoque, pues, a través de tu canal, pues, ha sido el poder enfocar y que la gente pueda tener un conocimiento distinto que a veces cuando se leen los libros no se entiende lo que son las Shungits. Y bueno, yo voy a hacer unas formaciones y aprovechando que estoy aquí en tu canal, Bien. voy a hacer unas formaciones ahora aquí en España, seguramente que a finales de octubre, para terapeutas sobre cómo trabajar con las herramientas de Shungit, cómo trabajar a nivel terapéutico con la Shungit. Y luego me han invitado y me han enfocado para hacer casi lo mismo en México, que iré a finales de año, que estaré moviéndome por el país de México, para arriba y para abajo en varias ciudades, que aún están por definir, pero ahí estaremos. David, y la gente que esté interesada, ¿de qué manera te puedo localizar? Mira, es muy fácil. En Instagram estoy como David Shungit y allí hay un teléfono y en ese teléfono intento atender a todo el mundo. Yo lo digo así de esta manera porque al final no hace falta hacer mucha propaganda para que la gente te sienta de corazón y lleguen a ti.
Y eso es una parte importante. Muy bien, David. Muchas gracias por estar en busca de la armonía y nos encontramos, si tú quieres, en otro momento que te Claro que apetezca. sí. Creo que hay muchos otros temas que hablar. Creo que hay como otro mineral que a ti te encanta hablar, ¿no? Es de las andaras, justamente de las andaras. Vale, Vale, pues lo dejamos para otro evento de esta armonía, de estar entre dos hermanos que nos sentimos en el corazón. Porque, Joan, desde el día que llegaste a casa y nos conocimos, pues siempre hemos tenido pues ese campo de resonancia mutuo que nos sentimos, estemos a donde estemos, allí nos hemos sentido. gracias, David. Gracias a ti también por este tiempo que me has concedido en tu canal, que cada día va a tener más éxito, si no ya lo verás, ya que todos hemos contribuido, estamos contribuyendo pues a granito, porque sé que estás haciendo una buena labor, pues de la forma que estás entrevistando, de la forma que lo haces, porque eres Joan y nos amamos y llevamos esa energía del amor que decimos, esa energía del amor que cuando vean este vídeo mucha gente lo va a entender lo que es el amor. Con eso que he explicado, es decir, que hemos de sentir esas vibraciones que el corazón nos da gracias a esas neuronas que tiene ahí. Esas neuronas que hay en el corazón son lo más maravilloso del mundo, porque son las directoras de orquesta de todos los elementos electromagnéticos de nuestro cuerpo y nos hacen entrar en armonía, y nos hacen observar, y nos hacen llevar al universo o al interior para estirparnos todo lo que hay. Todo el mundo puede ser sanador o todo el mundo puede ser visionario del pasado, del presente o del futuro, visionario de encontrar cosas. Todo el mundo lo tenemos ese don. Solamente hemos de saber cómo trabajamos con la energía del amor. Tan importante eso. Pues nada, Joan, Gracias, David. ahí estamos. Muchas Aquí, gracias. a ti. Y lo dejamos para el próximo evento. De acuerdo. Gracias. Un abrazo con mucho Un amor y mucho cariño desde el corazón para todas aquellas personas que nos están sintiendo en este canal. Bye, bye. abrazo.